Buenos días a todos, mi nombre es Miriam Reynoso Estrada. En estos momentos estamos realizando un intercambio lingüístico de español-inglés, inglés-español, Timstot y yo. Y a continuación hablaremos acerca de las diferencias y lo que hemos estado descubriendo en nuestros intercambios lingüísticos entre México y Canadá. Para empezar, podemos hablar del ya tan sonado clima. Tim, ¿qué tal está el clima en Canadá? Sí. Hola a todos. Me llamo Tim y soy estudiante. Estudio español como lengua extranjera a UNAM, Canadá. Hoy es hace frío en Canadá, en Ottawa. Ahora la temperatura es -11 degrees centígrados y habitualmente existe también un factor de sensación térmica de 4, 5 o 10 degrees centígrados. Evidentemente es en verano en Canadá en este momento, pero las temperaturas son diferentes durante las 4 estaciones. Y entonces, por lo tanto, los canadienses tienen una preocupación que es muy grande sobre el tiempo y la temperatura. Es un factor que influencia mucho la vida en Canadá, los deportes, la economía, todos. Y habitualmente comenzamos nuestros intercambios para discutir el tiempo y la temperatura en Ottawa y en la Ciudad de México. Es verdad. Sí, de hecho hay una gran diferencia de temperatura en estos momentos porque en la Ciudad de México estamos a 20 grados centígrados y en estos últimos días hemos experimentado una ola de calor. Entonces, definitivamente esto de usar suéteres o botas o ropa para el frío en estos momentos no ocurre. Estamos más bien con ropa ligera que nos permita pues refrescarnos un poco aquí en la Ciudad de México. Todo el mundo sabe que Canadá es un país del invierno, pero nuestras temperaturas son muy calor durante el verano. Habitualmente las temperaturas son plus 25, plus 30 degrees centígrados durante el verano. Y este factor, esta diferencia de temperaturas representan una diferencia que es muy importante por los canadienses. ¿Cuáles son las otras diferencias que existen entre Canadá y México, Marianne? Bueno, retomando un poco los temas que revisamos en sesiones pasadas, me parece que los deportes son algo que que es una diferencia entre Canadá y México en cuanto a los deportes practicados y a quienes hay más afición. Por ejemplo, en Canadá el hockey, hay una gran población que es asidua a este deporte y con mucha pasión, mientras que aquí en México el hockey no es un deporte
tan practicado o conocido en comparación, por ejemplo, con el fútbol, donde, por ejemplo, aquí hay una gran pasión por saber si quién va a ganar la copa o cuál es el mejor equipo de México o incluso ya del mundo. Entonces, aquí realmente también se practican deportes que se pueden practicar en regiones o climas cálidos y no tanto fríos, como por ejemplo justamente el hockey o el patinaje u otros deportes de nieve que creo que en Canadá son más frecuentes. En efecto, el hockey es el deporte más popular en Canadá, pero no es el deporte nacional, que es la lacrosse, un juego indígena que existe después 2 o 3 siglos. Y tienes razón que el fútbol es muy importante en los otros países, pero el fútbol deviene más popular en Canadá y imagino en el futuro el fútbol devenaría un deporte nacional en Canadá. Pero tienes razón, los deportes del invierno son más importantes en Canadá. Y es evidente durante los Juegos Olímpicos que Canadá ganan habitualmente muchos medallas, en efecto. Una otra diferencia que existe entre Canadá y México es la propina. En Canadá doy habitualmente 15% al mesero de un restaurante. ¿Y tú, Miriam? Usualmente aquí en México damos entre un 10 y un 15% de propina. Claro está que eso queda sujeto a la decisión de cada cliente o de cada persona. No hay una obligación como tal, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, la gente en distintas áreas de servicios en México usualmente pone o da propina. Por ejemplo, definitivamente en los restaurantes o en las cafeterías es una práctica bastante común, pero también puede ser en las peluquerías, por ejemplo. ¿Qué tal en Canadá? ¿En qué lugares? En Canadá doy 15% como propina en los restaurantes y los taxis también. Y nuestras habitudes de propina son como los americanos. Pero la situación es completamente diferente en otros países del mundo. Y en este dominio, la situación canadiense es diferente. Una otra diferencia que existe entre Canadá y México es la cuestión de los zapatos. Y en Canadá, los canadienses se quitan los zapatos cuando entran en una casa o en un apartamento. Es un
actitud que es muy frecuente en Canadá y en México. Pues nosotros, como costumbre general, no nos quitamos los zapatos cuando entramos a la casa, siempre entramos con nuestros zapatos. Es cierto que en algunas casas donde hay duela, donde hay madera, algunas personas como costumbre sí piden a que cuando entres te quites los zapatos y te pongas unas pantuflas, por ejemplo. Lo que sí hay una costumbre mexicana que sí, hablando de zapatos, es que al momento uno de bañarse, uno siempre se pone chanclas, que son como unas especies como de sandalias, digamos, para agua. Y la gente tiene la costumbre de siempre, usualmente, de entrar al baño con sandalias. Es una práctica que puede llegar a ocurrir, incluso si uno se queda a dormir en la casa de alguien y uno se quiere bañar, pueden ofrecerte sandalias para que te bañes. Es una práctica algo curiosa, pero es algo que se practica. No todos lo hacen, pero sí es frecuente. No sé si en Canadá tengan alguna práctica de ese tipo. Esta práctica es común en parte a causa del verano, cuando tenemos mucha nieve y es necesario quitar los zapatos para evitar que la nieve entre en la casa, evidentemente. Un otro hábito que es similar, que tienen ciertas similitudes, es cuando los canadienses usan los lavaplantos, las lavadoras, las secadoras. Aquí en Canadá adoptemos como dijimos el American Way of Life y el uso de los lavaplatos, las lavadoras y las secadoras es muy común en Canadá. Y en efecto, una de las razones es el verano, naturalmente. No, los canadienses no quieren colar la ropa a secar durante el verano, cuando la temperatura es menos 30 grados centígrados. No es bueno, en efecto. Y esta situación no existe en México. No, digo, hay cada persona y cada familia decide usualmente cómo lavar su ropa, pero sí es una práctica igual, bastante común que las personas laven su ropa a mano y que lo hagan con una pileta y un lavadero. Después de eso lo dejan secar al sol porque como podemos ver a partir del clima y un poco la temperatura, por lo menos en la Ciudad de México, a menos que llueva, las personas cuelgan su ropa al exterior o en los techos de su casa y entonces la ropa seca en un tiempo bastante corto, en más o menos 2, 3 horas la ropa ya está seca, siempre y cuando no llueva, claro está. Entonces creo que sí hay una diferencia. No es que no se usen lavadoras ni secadoras, claro que no. Hay familias y hay personas que tienen igual esta práctica, pero es común encontrar ambas maneras de lavar la ropa, por ejemplo. Que eso también un poco aplica con lavar los trastes. Hay ciertas personas que tienen un lavatrastes o lavaplatos automático, digamos, pero en realidad muchas personas siguen lavando a mano todos los platos en comparación con otros países o con otros lugares en donde esa práctica ya, digamos, es solo para platos u utensilios especiales.
Muy bien, muy bien. ¿Existen otras diferencias entre Canadá y México, Miriam? Bueno, yo creo que así como hay diferencias, hay similitudes entre los dos países. Creo que ya hemos hablado grosso modo de, digamos, de estas diferencias en la vida cotidiana y yo creo que en ese sentido es muy ilustrativo en cómo el ser humano, dependiendo del país, cambia sus costumbres, a pesar de que tenemos relativamente las mismas necesidades como comer, beber agua y tener un techo en el cual poder estar a salvo y dormir. Pero definitivamente, tal vez en otro episodio de estas pláticas con canadienses, podamos explorar la otra faceta de las similitudes. Yo creo que em, podemos cerrar esta sesión con algunos comentarios. ¿Tienes algo más que agregar, Tim? A mi opinión, los canadienses y los mexicanos se gustan mucho la música. Sí, los tipos de la música son diferentes, pero en general las dos gentes se gustan mucho la música en la vida. Es un factor que es muy, muy importante con la radio, con la televisión, con internet. Sí, yo creo que hay algunas cosas aún a explorar. Por ejemplo, les compartimos un poquito en algún momento de nuestro intercambio, platicamos acerca de dinosaurios. Entonces, eso fue un tema algo desafiante, al igual que la ciencia ficción. Y bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Muy bien. Gracias, Miriam, y gracias a todos.